Uy, Esperemos que esta reflexión les haya servido y se complemente con todo lo que le vamos a decir ahora. ¿Alguna vez te has sentido conectado con una persona de una forma que ni tú mismo te lo explicas? Cualquiera que se haya enamorado sabe que el amor trae consigo sentimientos intensos, caóticos, a veces incluso contradictorios. No es que nos hayamos vuelto locos, como dicen por ahí, es que al enamorarnos hacemos estallar un cóctel de químicos que revolucionan nuestras emociones. uy, eso está muy bonito. Ese cóctel de químicos está hermosísimo. Sobre la primera fase de la química del amor. ¿Cómo se da esta primera fase? Bueno, aunque nos atraen personas con rasgos similares a los nuestros, tendemos a elegir el olor de quienes tienen un sistema inmunológico distinto. Y antes de que una persona se fije en otra, ya sea esa persona ha construido un mapa mental. Esto quiere decir que un molde completo de circuitos cerebrales que determinan lo que hará enamorarse de esa persona y no de otra. Entonces ya sabemos por qué nos gusta una persona y nos encaprichamos con una y no por otra. Incluso influye el tipo de sangre. ¿Cuáles son estos? A, B y O. Pues la atracción suele suceder con las personas del mismo tipo. ¿Y cómo se da la atracción en todo esto? Bueno, ellos, hablo de los hombres, se enamoran por los ojos y nosotras por los oídos. En la primera etapa del amor, el enamoramiento intervienen más los hombres, los ojos en los hombres y los oídos en la mujer, y el olfato en ambos casos, pero en especial las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Bueno, las feromonas son las sustancias químicas secretadas por los seres vivos con el fin de provocar comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie, claro está. Estas son un medio de transmisión de señales volátiles producidas de forma líquida que luego se dispersan por el ambiente y tienen que ver con la atracción. Ahora les voy a decir un chismecito. Dicen que de una forma segura de que ustedes pueden enamorar a alguien, o sea, conquístenla por el olfato. ¿Por qué el olfato? Bueno, porque en el olfato se da un proceso bioquímico mediante el cual se establece como que el vínculo entre la pareja. Esto consiste en que el olfato detecta moléculas esparcidas en el aire, donde sensores nerviosos en el epitelio olfativo llevan la información al cerebro y este, con su memoria, reconoce el olor de la persona. Así que niños, ya saben. A continuación, mi Manuela, te hago una pregunta. señora. Eso es muy importante. Esos olores que son los que fascinan del otro y uno no es consciente, uno simplemente en un grupo de personas detectó a una y es esa persona la que comienza a traerle a uno. Mm, de pronto buscaron como tipos de olores, como si son dulces o si son más ácidos, no olores propiamente dichos de perfumes ni nada de esas cosas, sino como olores ácidos, olores básicos, olores dulces, olores amargos, pues ya que estamos hablando de que el olor me atrae. Profe, si buscamos y nos parece que eso depende también en lo que dije anteriormente, en los gustos de la persona y como que en los sistemas inmunes, que hay personas que les atraen los olores dulces, como hay otras personas que los atraen los olores fuertes, que eso depende más que todo como que el sistema inmunológico de las personas y sus gustos. Listo. Muy bien. A continuación, mi compañera Sofía. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de los neurotransmisores y pues las hormonas que están implicadas. Entonces, las emociones desencadenan en la corteza cerebral un complejo sistema de reacciones donde se transforman en respuestas fisiológicas. Entre las muchas sustancias que se liberan está la fenitelamina. Esto es un tipo de antifetamina conocido como la molécula del amor, porque se incrementan los niveles del enamoramiento y hace que todo se vuelva más intenso. Como dato curioso, tenemos que el chocolate tiene altos niveles de esta sustancia, por eso es que es normal que veamos en una ruptura a las personas. El cerebro responde y segrega Venga, es que dopamina. se nos fue, se nos Cuando fue, aparece se nos fue, se nos fue la información.
Le va a tocar empezar porque hubo corte. No se le escuchó completamente. Ah, está bien. Empiezo de nuevo. Ahí se está escuchando entrecortado. Ah, Sí, ya me escuchan bien. sí, ahí Sí, ya sí. te escuchamos. Bueno, empiezo de nuevo. Sí. Bueno, entonces, las emociones se desencadenan en la corteza cerebral, un complejo sistema de reacciones donde se transforman en respuestas fisiológicas. Entre las muchas sustancias que se liberan está la fenitelamina, que es un tipo de antifetamina conocido como la molécula del amor, porque se incrementa en el enamoramiento y hace que todo se vuelva mucho más intenso. Como dato curioso, tenemos que el chocolate es famoso por sus altos niveles de sustancia y por eso es tan típico que veamos como a las personas en una ruptura comerlo tanto. Los efectos de este duran entre 3 y 4 años en el cerebro. Entonces, al descubrir su presencia, el cerebro responde y segrega dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la droga del amor. Los sistemas cerebrales de recompensa se ven activados ante la presencia de dopamina y esta responde ante estímulos con carga emocional. Este es el neurotransmisor que nos hace sentir el placer y la euforia y curiosamente también es el mismo neurotransmisor de las drogas. Por eso es que se dice que el amor es como una adicción. Cuando la dopamina desaparece, aparecen la tristeza y la obsesión. Entonces, después de esto, el hipotálamo envía mensajes a las glándulas suprarrenales para que aumente la producción de la adrenalina y noradrenalina. Entonces, también se aumenta un derivado, como ya lo dije, de la adrenalina, que es, pues, es la de la dopamina, perdón, que es la noripinefrina. Esta es la que hace que empiece como la montaña rusa, porque nos da como un choque de adrenalina y es una hormona que hace que el corazón lata mucho más rápido, se sube la presión arterial, nos empiezan a sudar las manos y hasta nos ruborizamos. Nos hace sentir como la sensación de alegría y también el nervio, que es pues nervios que desproporcionan las sensaciones de hambre y de sueño. Bueno, entonces llegamos a una segunda fase que es la de reforzando los vínculos. Entonces acá llega la oxitocina, que se produce en el hipotálamo y se libera en la hipófisis o en la glándula pituitaria para provocar la excitación y el embelesamiento. Entonces cuando nos cogemos de las manos, nos abrazamos o nos besamos, nuestro cerebro nos da una descarga de oxitocina, haciendo que nos sintamos más unidos a la otra persona. La oxitocina también influye en los celos, porque cuando nos sentimos como en una amenaza, descienden los niveles de oxitocina y aumentan los de cortisol, que hace que sintamos miedo, pánico y ansiedad. Entonces, los altos niveles de oxitocina dan paso a la segregación de otros neurotransmisores, como la dopamina, la noradrenalina o la serotonina. Entonces, la serotonina es el transmisor de la felicidad que da un estado de ánimo óptimo y sensaciones de bienestar. La serotonina suprime emociones negativas como son la ira y la agresión. Y el cerebro habitúa a la serotonina y busca una mayor dosis. Por eso es que algunas personas se consiguen amantes o tienen una demanda como de más muestras de amor. También están otros neurotransmisores y hormonas, como son la acetilcolina, que es la hormona que provoca como el celo en los animales. El endovalium, que libera la imaginación y provoca que no pueda fantasear como situaciones románticas con esa persona. La vasopresina, que reafirma las relaciones y atenúa los sentimientos de pasión y lujuria, que lo hace que sea como más estable, que ya no busques como solo la pasión, sino que ya busques una relación estable. Y por último, las endorfinas que producen el placer. Bueno, ahora continúo yo explicándoles cómo interviene la cascada de fosforilación en todo este proceso. Primero, las células nerviosas o neurotransmisores tienen canales activados por ligando que se unen a neurotransmisores. Bueno, los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. ¿Cuáles son? Se almacenan en vesículas sinápticas, se liberan cuando entra el calcio 2 más en el axón terminal, en respuesta de un potencial de acción, y actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Ahora, ¿qué neurotransmisores se involucran en el amor? Bueno, estos incluyen las aminas biogénicas, la dopamina, la norepinefrina,
la epinefrina, serotonina e histamina, que se hacen a partir de, pues, de los aminoácidos precursores. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de receptores de neurotransmisores. Tenemos dos. El primero que encontramos son los canales iónicos activados por ligando. Bueno, esto se da cuando el neurotransmisor se une. Este experimenta un cambio en su forma que causa la apertura del canal. Esto puede tener un efecto excitatorio o inhibitorio. Esto más que todo depende de los iones que pueden atravesar el canal y sus contradicciones dentro y fuera de la célula. Los canales iónicos activando por ligando son complejos proteicos grandes y tienen ciertas regiones que son sitios de unión para el neurotransmisor, así como segmentos que atraviesan la membrana para formar el canal. Bueno, los canales iónicos activados por ligando suelen producir respuestas fisiológicas muy rápidas, es decir, que la corriente empieza a fluir, es decir, que los iones comienzan a atravesar la membrana en decenas de microsegundos a partir de la unión del neurotransmisor. Entonces la corriente, para cuando el neurotransmisor ya no está unido a sus receptores. Ahora les voy a hablar sobre los receptores metabotrópicos, pues que es el segundo tipo de neurotransmisor. ¿Cómo se da esto? Bueno, la activación de la segunda clase de receptor solo afecta la apertura y cierre de canales iónicos indirectamente. En este caso, la proteína a la que se une el neurotransmisor, pues es decir, el receptor del neurotransmisor no es un canal de iones. La señalización mediante estos receptores metabotrópicos depende de la activación de varias moléculas dentro de la célula y suele involucrar una vía de un segundo mensajero. Entonces, dado que implica más pasos que la señalización pasada, esta señalización es mucho más lenta, pues comparándola con los de iones activados por ligando. Entonces, los receptores metabotrópicos desencadenan una vía de señalización que abre o cierra un canal iónico. Y tenemos, por otra parte, que un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico y puede cambiar la forma en que responde la célula a un segundo neurotransmisor que actúa mediante un canal de activando por ligando. A continuación, mi compañera Sofía. Bueno, yo les voy a hablar del desamor. El desamor provoca, pues, como tal, bajos niveles de oxitocina y sobre todo de serotonina. Este efecto se ve acentuado por el hecho de haber tenido como los niveles más altos de lo normal durante las primeras etapas, que eran las de atracción y las de apego. Entonces el cuerpo se acostumbra a su efecto y se atenúa, lo que provoca que el organismo las necesite en mayores cantidades para sentirse bien. Y esto lo que da pie es a que las relaciones se vayan desgastando y con el paso de los años pues sintamos que se pierde como la intensidad. Si esto ocurre, nuestro cerebro va a necesitar como un tiempo para recuperarse y volver a sus niveles normales, pues esta es como la tusa. Entonces, los receptores el descenso de la producción de serotonina se suele dar cuando se experimentan situaciones desagradables o tristes. Yo les voy a decir algo, hay que saber diferenciar entre el enamoramiento y el amor, porque mientras pues el enamoramiento no es más ni menos que una serie de reacciones químicas, el amor ya entra en juego otros factores, que son como las creencias, pues que las personas lo llevan más allá, y los valores pues orientados como tal a la construcción de una relación estable y duradera. Y ya. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muchachas, muy bueno. A ver, Melissa Vélez. Yo que la vi, a mí me interesó mucho que estas muchachas las estudiantes hicieran esta exposición, porque la semana pasada sentía a Melissa como muy reflexiva sobre lo que era la rabia. Ella tal vez nunca se imaginó que la rabia fuera una cascada de señalización. Ni la rabia, ni el amor, ni la ira, ni la tristeza, todos son cascadas de señalización. En primera instancia, espero que a Melissa y al resto del grupo, digo Melissa porque ella fue la que estuvo preguntando mucho sobre la rabia,
¿Cómo así que cascada de señalización? Espero que le haya quedado muy claro que todos los procesos biológicos que su organismo lleva a cabo y con los que usted da respuesta al entorno, la forma como usted mira, como sonríe, el disgusto que tiene, la alegría que le produce escuchar a alguien, todo eso, muchachos, son cascadas de señalización. Por eso, desde ayer comencé la tarea de decirles, no crean que son temas, no crean que son módulos, no crean que es un curso. Usted, a través del conocimiento que está adquiriendo aquí, de procesos íntimos del cuerpo, usted tiene que aprender a conocerse. Está muy enamorado, ya sabe qué está sucediendo. Está muy desenamorado, ya sabe qué está sucediendo. Tiene mucha rabia, ya sabe qué está pasando. Está muy contento y está muy animado con sus proyectos de vida. Por ejemplo, ayer Sebastián con el estado de tristeza en el que se sumió por la clase que estábamos dando, él inmediatamente desencadenó una cascada muy importante de señalización que lo llevó a la tristeza. ¿Y qué es la tristeza? Un bajo niveles de serotonina. Entonces, lo importante aquí, que no aprendan de biología mucho, pero que aprendan que todos los procesos y todas las expresiones fisiológicas de su cuerpo están respaldadas por cascadas de señalización. Eso es lo más importante, porque una cascada de señalización comprometida es una patología. Una cascada de señalización comprometida es una patología. ¿Qué le parece a usted la depresión de una persona que está pasando una tusa después de terminar con el novio? Eso es de médico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Profe, sí. Bueno, díganme ustedes dos señoritas, las vi muy contentas, me dio les pague por la exposición, díganme qué aprendieron para sus cuerpos y para su vida. No para mí, para sus cuerpos y para su vida, ¿qué aprendieron? Y para su ejercicio médico. Profe, que para nuestro ejercicio médico, que hasta la cosa más pequeña y más boba que, pues como todos lo ven con el amor, es algo es sumamente complicado. O sea, todo se da como que por reacciones. Por eso colocamos la reflexión como, aparte de una reflexión, como una analogía, que el amor es algo complejo también. Muy bien, muchas gracias. El amor, las creencias, todo el miedo, todo, sentimientos, hay muchos. Dicen que los sentimientos se agrupan en dos, en alegría o felicidad y miedo. La pregunta es, ¿del miedo qué deriva? Del miedo derivan un montón de cosas. Del miedo deriva estrés, del miedo deriva tristeza, del miedo deriva rabia, del miedo deriva rencor, del miedo deriva incapacidad, del miedo deriva renuncia. O sea, el miedo es el que más bracitos tiene y todos son componentes bioquímicos. Las felicito, mil gracias. Yo sé que esta pequeña exposición las marcó de por vida. Ustedes en su ejercicio médico van a encontrar personas que más que enfermas están deprimidas y mucho cuidado pues, entonces hay que indagarle al paciente, a ver, cuénteme un poquito qué pasó en su vida, hubo algún difunto, se le murió un hijo, hubo alguna separación, porque uno va donde el médico a veces con un montón de síntomas que ustedes no son capaces de detectar porque simplemente tienen ahí un cuadro de datos que no les permite comprender la profundidad del proceso de señalización que hubo para que su paciente se sienta como se siente. Por eso yo les dije desde la semana pasada, los temas parece que comienzan a complicarse, pero no a complicarse, comienzan a complicársele a ustedes porque para ustedes es muy complejo entender que una enfermedad está asociada con un desequilibrio en la cascada de señalización. Muchas gracias, por favor, me envían de una vez, lo voy a hacer público, yo sé que ya son muy honestas, me envían las diapositivas y me envían dos preguntas tipo examen, listo, dos preguntas, ustedes obvio que yo sé que no las van a pasar a los compañeros, entonces por favor, las No. dos se elaboran, dos preguntas tipo examen, así tal cual como yo las hago, de selección múltiple con 4 respuestas y tienen punto 5 para la próxima actividad evaluativa. Todo el que exponga bien, pues también. Tienen punto 5, me mandan las diapositivas ya mismo y dos preguntas de mi tipo para la actividad evaluativa del jueves. Dios les pague. Profe, muchas gracias, Dios le pague. No, Dios les pague a ustedes de verdad, muy bonito. Sigan. ¿Quién sigue? En señalización, los que me deben de señalización algo. ¿Quién sigue? Son 6 exposiciones. Nosotros, profe, nosotros. Bien pueda, bien Santiago pueda. Chávez. ¿Qué tema? Era sobre los 3 sexos, profe. Ah, excelente, excelente. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, señor. Esta sí que es interesante. Hacen lo mismo, me envían las diapositivas, dos preguntas y vamos a ver cómo les va. O se gana punto 3, gana punto 5, yo no sé. Listo, profe.
Buenos días, compañeros, profesora. El día de hoy Juan Camilo Serna Valencia y yo, Santiago Andrés Chávez Chamorro, les venimos a contar sobre un tema bastante interesante. Les hablaremos sobre la identidad sexual. ¿Será que esto es una opción o es algo que ya viene inscrito en nuestro genoma? Esto basándonos en un estudio sobre la transexualidad o la disforia de género. Bueno, para comenzar, la etiología de la disforia de género, la transexualidad es compleja. Algunas hipótesis señalan una discrepancia entre el sexo cerebral y el sexo biológico. Y otras evidencias muestran una vulnerabilidad genética, confirmando la implicación de los receptores de estrógenos en forma alfa y beta y los receptores de andrógenos en las bases genéticas de la disforia de género. Pero para esto se tiene que existen tres tipos de sexo: el sexo cerebral, el sexo gonadal y el sexo cromosómico. El sexo cerebral, en el cerebro, como en las gónadas, se encuentra una diferencia entre masculino y femenino durante un periodo concreto del desarrollo embrionario. Como ya sabemos, existe un cariotipo XY en hombre y XX en mujer. ¿A qué voy con esto? Acá hay un gen que es el SRY, que es el gen encargado de la determinación sexual de los mamíferos, y se encuentra en el cromosoma Y. Este gen es el que induce la formación de los testículos a partir de la gónada indiferenciada, pero por el contrario en las mujeres no existe el cromosoma Y. Entonces esto tiene ausencia del gen, provocando que la gónada indiferenciada se convierta en un ovario. Cuando los testículos empiezan a sintetizar testosterona, y la exposición a los varones en la testosterona induce a la formación de los caracteres sexuales y también es un requerimiento esencial para la masculinización cerebral. Durante la embriogénesis, la testosterona secretada por los testículos entra al cerebro durante la etapa crítica del desarrollo, donde se convierte en estradiol. Este estradiol actúa sobre los receptores de estrógenos que masculiniza y desfeminiza regiones cerebrales específicas, donde está, por ejemplo, el hipotálamo. El estradiol promoverá activamente el desarrollo de neurocircuitos masculinos y suprimirá el desarrollo de neurocircuitos femeninos. Y aunque parezca contradictorio, son los elevados niveles de estrógenos en los fetos masculinos lo que provoca la masculinización cerebral en los varones junto con la aparición de los caracteres masculinos. Y la feminización, el cual es un proceso que ocurre durante un periodo también crítico del desarrollo embrionario como consecuencia de un nivel de hormonas esteroideas insuficientes para llevar a cabo la masculinización. Ello ocurre porque durante el desarrollo intrauterino los ovarios permanecen quiescentes y no sintetizan estrógenos. Además, un compuesto conocido como el alfa-fetoproteína protege el cerebro femenino de la masculinización cerebral, impidiendo la entrada de estrógenos en el cerebro, pero el fenotipo femenino no es un simple resultado neutral de la ausencia del gen SRY, sino que se desarrolla bajo la influencia de los niveles necesariamente muy bajos de estrógenos en el periodo prenatal crítico. Así, si un embrión femenino se expone a altos niveles de testosterona y estradiol durante un periodo prenatal crítico, tanto sus genitales como su cerebro se masculinizarán, independientemente de su complejo genético. Esto desarrolla en un individuo con genitales y conducta masculina, pero con cariotipo femenino. A continuación, mi compañero Camilo les hablará sobre el sexo gonadal. Listo, entonces tenemos el sexo gonadal. Este sexo gonadal es el que representa el hecho de solamente tener como forma característica los respectivos órganos sexuales. El sexo gonadal es esa representación física que nos hace acreedores de un sexo masculino o femenino, por consiguiente de un género hombre o mujer, claro, complementándose a sí mismo con las propias características cromosómicas o sexo cromosómico. Entonces luego nos preguntamos, ¿cuándo el sexo genético y el sexo cerebral no concuerdan? Por lo general el gen, el cerebro y el cerebro en cuanto a sexo respecta presentan una concordancia común, ¿sí? Que es lo que representa la heterosexualidad, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos acostumbrados hoy en día. No obstante, hay excepciones las cuales no presentan estos casos. Podemos encontrar discordancias por alteraciones cromosómicas genéticas, como las alteraciones de los niveles hormonales, ausencia o inactivación de algunos genes o hasta mutaciones, entre otras causas.
Esta discordancia entre sexo genético y cerebral la conocemos como disforia de género o transexualidad. Aquí yacen las personas que quisieran ser tratadas como individuos del sexo opuesto y que como anhelo desean deshacerse de sus propias características sexuales para apropiarla de acuerdo a su identidad. Ahora bien, el hecho de que la diferenciación de los órganos sexuales se lleve a cabo durante el primer trimestre de gestación, mientras que la diferenciación sexual del cerebro ocurre en la segunda mitad del embarazo, hace que los órganos sexuales y el cerebro expresen los genes correspondientes. Muchachos, no me están pasando las diapositivas. ¿En cuál está? No están pasando. No, se A quedaron ver, en la primera. ya voy, entonces ya. Mire a ver si es que les está fallando, porque ya vamos allá adelantico. Vuelvan a la monta. Es un tema muy interesante, porque este tema tira bajo tierra la homofobia que hay en el planeta, todavía una homofobia que dicen, usted lo Ahí ya. eligió. Sí, ya. Bueno, vamos aquí. O sea, esta es la del sexo cerebral, la esquizogonadal y aquí vamos. Dale, Juan. Listo. Muy bonitas las imágenes. Muy Gracias, bonitas. profe. Listo. Entonces, que desde el primer trimestre de gestación se empieza la diferenciación de órganos sexuales, ¿verdad? Mientras la diferenciación sexual del cerebro ocurre en la segunda mitad del embarazo, hace que estos órganos sexuales y el cerebro expresen los genes correspondientes en diferentes momentos del desarrollo intrauterino y pueden seguir diferentes rutas, ¿verdad? Esto es, una persona puede tener estructuras gonadales femeninas y estructuras cerebrales masculinas y viceversa. He aquí la discrepancia del cómo me siento y cómo me veo. Listo. A mi compañero les va a explicar la base genética de la disforia de género. Bueno, en nosotros los receptores de andrógenos y los receptores de estrógenos alfa y beta están implicados en la diferenciación sexual del cerebro. El receptor de estrógeno alfa está involucrado principalmente en la masculinización del sistema nervioso central, mientras que la forma de receptores de estrógenos beta juegan un papel fundamental en la desfeminización del comportamiento sexual. Esto corrobora la implicación de que los receptores de estrógenos alfa y beta y los receptores de andrógenos en la masculinización del cerebro en humanos. Esto confirma, asimismo, que la identidad sexual no es una opción, sino que viene determinada genéticamente. Aunque posee un componente hormonal muy importante, su sustrato, por tanto, no es ideológico, sino cerebral. Excelente, Juan. excelente. Listo, entonces, para resumir toda esta información, se ha encontrado que hay receptores hormonales clave y enzimas que están implicadas en esta diferenciación sexual del cerebro y que existen combinaciones concretas o haplotipos de variantes polimórficas de los genes que están implicados en esta disforia de género. Entender que vivimos en una época de cambios, de un entorno de disforia de género, es lo que hace menester afrontar con respeto, con mucho respeto, estas situaciones. Nos damos cuenta que extender la idea de que el género es opcional y es un derecho de elección de persona es algo que hace parte de cada uno de nosotros. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Muy bien. Muchachos, ustedes dos no. ¿Qué les pareció la exposición? A ustedes qué les enseñó la exposición respecto a la exposición respecto a las posiciones y los principios que ustedes tienen de su vida, donde generalmente en el mundo ha habido mucha discriminación de género, mucha discriminación, mucha homofobia, mucho antisemitismo, mucha xenofobia, la rabia por la ciudadanía de otras personas. Se ha sentido mucho rechazo. No digamos que no lo sentimos, nosotros hemos sentido desde el fondo del corazón y por patrones socioculturales muchos rechazos frente a muchos grupos humanos. Ahí hay que decir el nombre que es. Ustedes sentirán rechazo, ay no, es que a mí no me gustan mucho los morenos, ay no, a mí no me gustan mucho los indígenas, no, me aterran los chinos, los amarillos,
Mejor dicho, detesto a los rusos. ¿En qué momento usted decía, detesto detesto los transgéneros, detesto los travestis, los homosexuales, detesto las webcam, detesto la prostitución, o sea, usted detesta todo? Con respecto a la exposición, por favor, necesito que el grupo me diga qué aprendió hoy para la vida y para su ejercicio médico. 2 o 3 personas. Pero no, ustedes dos no. No. Profe, pues yo creo que uno para el ejercicio médico, gracias, entender esto desde el punto de la biología, que algo que lastimosamente aún sigue siendo un tabú, que lastimosamente aún sigue creando muchas ideas contrarias en muchas personas, creo que es súper interesante. Le sirve a uno como para abrir muchas mentes de algo que es real, que algo que simplemente no se puede borrar y no se puede eliminar de la faz de la tierra, porque es algo que existe, es algo que es normal y se tiene que vivir, se tiene que respetar y se tiene que apreciar. Creo que más que todo para el ejercicio médico, porque es que la homosexualidad, la transexualidad, la disforia de género no es una enfermedad, o sea, es algo real y es algo que uno tiene que comprender y hacerle a las demás personas entender que no tiene por qué ser un tabú. Pues creo que eso me dejó la exposición, la verdad. Estuvo muy buena. Felicitaciones, chicos. Vio, muchachos, vio, la biología da para todo. La biología parece las tijeras moleculares de los cerebros. Esto aquí da para todo. Todo es biología. Hemos hablado del amor, es biología. Hemos hablado de sexo, es biología. Hemos hablado de muerte, eso es biología. Muy bien, muchachos. ¿Y ustedes dos qué aprendieron? Ustedes son como medio homofóbicos, aquí les ve. A ver, los dos expositores son homofóbicos, ¿cierto que sí? Ya se rieron. Sí, no, ¿cómo profe, no? Es que porque está así como tan retorcido. ¿No ve que ya hay variedades de Homo sapiens? Los transgéneros o la disforia de género ha generado una variedad de Homo sapiens. Entonces, cuando usted mira desde la socioantropología, la condición humana, no desde el contexto sociocultural. El contexto sociocultural es el que tiene al planeta como lo tiene. Todo el mundo señala, todo el mundo juzga, todo el mundo se cree mejor. Aquí no hay mejores. Sépanlo, sépanlo. Aquí no hay mejores. De hecho, no hay genotipos perfectos. Ni ustedes. Estamos llenos de imperfecciones completamente, imperfecciones que tienen un sustrato bioquímico. Juan Camilo Serna, ¿qué aprendió? ¿Usted homofóbico qué aprendió? No, profe, no, pues que sí que hay tanta variabilidad genética que puede representar tantos aspectos que no conocemos y que ignoramos, sí, que algo que hace parte de nuestro día a día y que a veces vemos como por ser diferente lo vemos raro o extraño, o le hacemos el feo o sí. Hay personas que son muy poco tolerantes y se enmarcan en decir que eso está mal y no es así. Esto denota la ignorancia y el poco saber de las personas y pues partiendo de esta exposición me he dado cuenta que hay como unas formaciones genotípicas que hacen que las personas sientan cosas y nazcan de esta manera, ¿verdad? Esa discordancia, eso que no concuerda en los caracteres internos de nosotros, nos hace representar y mostrar lo que sentimos, ¿verdad? Que era algo que la mayoría de las personas piensan que no, que tal vez sea por moda, o que no, que es por llamar la atención y no, ¿sí? Generalmente esto tiene una raíz, un substrato, ¿verdad? Y eso me enseñó toda esa consulta. Y al otro joven, a Santiago. Bueno, pues como dice mi compañero, sí, o sea que ya esto me enseñó a que no es una moda, sino que es algo genético, es algo que manda sobre uno. O sea, uno puede luchar contra todo en la vida menos contra la genética. Y no es una enfermedad, es simplemente una condición. Es como ser alto, es como ser bajito, es como ser crespo, lo que sea. O sea, no se puede luchar contra eso, sino que es uno mismo y eso ya viene desde adentro, pues, de la persona. O sea, sí, señor. eso me enseñó, profe. Mire que de hecho en la historia todavía hay mucha gente que se esconde, hay mucha gente, es muy triste, me parece muy lamentable, este tema me parece sumamente interesante porque todavía en el contexto real del siglo XXI uno sigue viendo personas ocultando su identidad y que prefieren vivir una vida para que la familia esté tranquila
y volver su vida, perdónenme la expresión paisa, un mierdero con tal de esconder lo que sienten, porque el papá no lo acepta, porque la mamá no lo acepta, entonces yo más bien me voy a conseguir una novia y me voy a casar. Eso es un fracaso porque en el matrimonio afloran, vuelven y siguen aflorando todos estos contextos genéticos, todos estos contextos de comportamientos y de sexualidad no son divergentes, son comportamientos que hacen parte de ese ser. Los matrimonios se dañan, ay, vea, pues yo me casé con una trampa, vea cómo me salió. No, ya, mujeres y hombres, mujeres incluso, mujeres lesbianas que se ven en la obligación de casarse para tapar, ¿qué? Una identidad que la va a llevar al fracaso. Se dice de hecho que las personas con disforias de género, homosexuales en general, todos estos LGTBI, HI, JK, con todos esos nombres que tienen, viven unas vidas muy tristes, unas vidas muy solas, que son muy poquitos los que de verdad han logrado alcanzar unos estatus socioculturales altísimos donde sean realmente respetados y que tienen que ganarse en unos espacios con unas luchas miedosísimas. Y toda esta situación parte de la casa. Yo todavía conozco muchachos homosexuales que son buscando novia que para que en la casa no digan nada. Pero este muchacho, ¿pero cómo así? Ah, sí, sí, porque es que mi papá es muy rígido, mi mamá también. Ellos no entienden, obvio que no pueden entender porque ellos no estudiaron biología, ellos no estudian medicina, ellos fueron, mire que desde la época del mismo Imperio Romano, oiga, porque en el Imperio Romano esa gente sí le alaba al miri. Eso era, mejor dicho, allá sí fue el desafuero de la sexualidad, la cosa más impresionante. Tenemos en la historia, todo, desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia, desde el principio de la civilización humana, hay comportamientos gonadales, cromosómicos y genéticos que hacen que las personas sean lo que tienen que ser. Una de las historias tristes, una de las historias tristes de la humanidad que me parece muy triste, que fue la de Alan Turing, quien inventó los computadores, fue él, no fue Steve Jobs, el de los celulares, que la gente lo confunde. Este Alan Turing es de la década del 30 más o menos y participó activamente en la Segunda Guerra Mundial como espía de la MI5, es la agencia de investigación inglesa, y trabajó en la Segunda Guerra Mundial descubriendo un montón de códigos a través de su creación computacional, y cuando se dieron cuenta que él era homosexual, le hicieron el feo de tal manera que los desocializaron completamente y el tipo terminó tomando cianuro en 1954, desesperado porque también ni siquiera fue valorado todo el trabajo que hice. Mire, trabajé con toda la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, trabajé en cosas sumamente grandes y de una gran envergadura mundial, pero como soy mariquita, entonces, no, usted está desocializado. Un espía de dudosa procedencia, vaya, el tipo de mata. ¿Cuántos lo han hecho? Entonces, eso es biología, muchachos. Eso es biología. La vida es biología, vida. Conocer sus cuerpos, conocer su comportamiento, cuáles preceptos socioculturales a veces son tan maquiavélicos y tan dañinos que la gente pierde mucho de sus deseos de felicidad porque simplemente es constantemente señalado y condenado. En las aulas uno ve, ahora porque no estamos presenciales, en las aulas uno ve los guetos que se van formando. La niña la van mirando que porque es muy bonito, porque yo no sé qué, pero que seguramente que debe ser una prepago, es una webcam, es una no sé qué. Oiga, qué lenguas. Lo peor que pudo haber evolucionado en este planeta Tierra fue la lengua. Ese gen FOXP2 que nos permite hablar sin pensar, de juzgar y condenar. ¿Usted cree que con las lenguas que tenemos en este mundo va a haber paz? Yo lo dudo. Usted es una persona absolutamente primaria, vive buscando a todas las culpables, no acepta las cosas como son, sino, no, la culpa la tiene la culpa la tiene aquel, la culpa. Nadie se responsabiliza ni de su sexualidad, ni de su identidad, ni de su personalidad, ni de sus proyectos de vida. Nadie se responsabiliza de eso. Entonces, mientras usted no se responsabilice de su propio ser, usted es una persona alienada, esclava e ignorante. ¿Les dolió? Sí. Ignorante. Ignorante. No es capaz de canalizar la vida como tiene que ser hacia un bien común. Mire que empatamos unas rabias xenofóbicas con el gran amor de la muchacha. Todo eso es, Melissa Vélez, cascada de señalización. Muy dura para usted, pero es así. Sigamos con otra. Esto está muy bueno. Muchas gracias. Profe, le mandamos las diapositivas. Las diapositivas y 2 preguntas.
Listo. Moleculares, obviamente moleculares. Las muchachas también, 2 preguntas moleculares. Con moléculas, nombres de moléculas. Y tiene punto 5. ¿Quién sigue? Profe, ¿puedo hablar sobre las células natural killer? Ah, oye, entonces los otros expositores, ¿dónde se quedaron? Si eran 6. ¿Se volaron? Ah, Ya muy bueno. acabaron los de señalización. Ya acabaron los de señalización. Bueno, entonces entremos a apoptosis. Entonces empiezo yo, apoptosis con el calcio. Bueno, eso era lo que estaba esperando, que dijeron a ver qué sigue. ¿Están viendo mi pantalla? Ay, qué exposiciones tan buenas, como nos enfrenta con la vida. Pues les da, Sebastián ayer salió más triste. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de apoptosis por desbalance del calcio. Entonces encontramos que en el análisis de una lesión celular vamos a ver que hay diferentes mecanismos, como por ejemplo agresiones externas, que puede ser por tóxicos, venenos, radiaciones. Apoptosis, un ejemplo de ella es la finalización de una respuesta inmune ante una infección que se resuelve, y necrosis celular, que es la ausencia de irrigación sanguínea, por ejemplo, como pasa en el infarto agudo al miocardio, que no va a tener irrigación pues arterial, y lo que se va a ver es la muerte, por ejemplo, de los cardiomiocitos. En esta exposición pues nos vamos a enfocar en la entrada de calcio cuando la célula va a generar, pues cuando el calcio va a generar un daño en la célula, porque van a aumentar las concentraciones intracelularmente. Uno de los ejemplos más comunes es la apoptosis de los leucocitos, especialmente de los linfocitos T y B. Acá vemos, vamos a suponer que esta es una célula normal, ¿cierto? Que ya cumplió su función y pues lo que va a hacer es que la van a inducir a la muerte, ¿cierto? Naturalmente, el calcio que se encuentra libre en el citosol, vamos a ver que se va a mantener en concentraciones realmente muy bajas, aproximadamente de 0.5 picomoles, en comparación con las extracelulares, que en las extracelulares va a haber 1.3 micromoles. Ya que la mayor parte del calcio lo vamos a encontrar secuestrado como tal, digámoslo así, en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Entonces, el aumento de estímulos externos nos va a hacer que la célula genere un aumento en la entrada de calcio. Va a haber entonces que se den las siguientes lesiones celulares que les voy a explicar, y que finalmente lo que van a hacer es que van a concluir en una apoptosis. El primer mecanismo va a ser la activación de las proteínas proapoptósicas. Como vemos aquí, la activación de esas enzimas celulares. Entonces, pueden haber cuatro posibles vías que nos van Para un momentico, Tatiana, allí. Por favor, alguien que no sea Tatiana que me diga, nómbreme proteínas proapoptóticas. Ayer las vimos y eran del taller. Nómbreme las proteínas proapoptóticas. Proapoptóticas es las que van a disparar la apoptosis, por favor. Las caspasas. Profe, las caspasas 2, 8. No. Profe, la BAC. Esas precisamente. O sea, nombra las Valentina. Las BAC, BCL y BCL XS. Muy bien, las proapoptóticas. Muy bien, nómbrame las antiapoptóticas. BCL2, BCL-XL y BCL-W. Muy bien, listo. Ya que la playita ya está lista para el examen de pasado mañana. Tatiana, siga. Listo. Entonces, el aumento de ese calcio, los que nos va a activar son unos sensores que se van a llamar BCL2.
generando una transcripción de esas proteínas proapoptósicas, ¿cierto? Entonces, la primera que vamos a encontrar son las fosfolipasas. Ellas que se van a encargar de hacer, van a destruir la membrana lipídica de las células por diferencia osmótica, ¿cierto? Luego nos vamos a encontrar las proteasas, que lo que van a hacer es destruir las proteínas de membrana y el citoesqueleto, alterando pues entonces así, obviamente, la arquitectura de la célula. Y nos vamos a encontrar las endonucleasas, que van a ser las proteínas encargadas de lesionar el núcleo y el funcionamiento, pues obviamente, de la célula, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar que al activar, aquí vemos, voy a hablarles de la ATPasa. Entonces, aquí vemos que activando masivamente la ATPasa, va a haber va a consumir todo el ATP de la célula, ¿cierto? Entonces, lo que va a generar una poca actividad en la mitocondria. ¿Qué va a hacer con eso? Va a abrir unos poros, que los poros se llaman poros de permeabilidad mitocondrial, y lo que va a hacer es que va a perder ese potencial de membrana como tal. Va a dañar entonces toda la cadena de electrones y además no va, pues, obviamente, a generar más ATP. Y pues, ¿qué va a pasar con eso? Va a dejar de funcionar y va a causar una necrosis en la célula. Para tener en cuenta de esta membrana mitocondrial es que vamos a ver que va a liberarse el citocromo C, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar con el citocromo C, que lo vimos ayer muy bien, es que se va a unir a una proteína llamada APAF1, ¿cierto? Que es APAF1. APAF1, exactamente. Que el que va a hacer es el factor 1 activador de la apoptosis. Eso, como lo describen pues en la bibliografía, es que es un hexámero y que se parece a una rueda. Entonces, él lo llaman apoptosoma, ¿cierto? Se puede unir a las caspasas 9, como las vimos ayer, que encontramos que habían varios tipos de caspasas, y este se va a unir a la caspasa 9, que lo que va a hacer fundamentalmente en la vía mitocondrial es que va a configurar un proceso de autoamplificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí les quería mostrar este ejemplo con estas células. Es que efectivamente en una célula viable o que no genere apoptosis va a entrar una señal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos ponen el factor de crecimiento. Va a haber un receptor que pues, se una a esa señal y va a producir proteínas antiapoptosis, ¿cierto? Como por ejemplo la BCL2. Aquí entra, está normal, el citocromo C lo vamos a encontrar en la pared de la mitocondria y no va a pasar nada, ¿cierto? Cuando hay apoptosis, miren que hay ausencia de señales de supervivencia y lo que va a generar es lo que les acabé de explicar. Van a activar esos factores apoptósicos que ya lo mencionó mi compañera, que por ejemplo son los BAX y los BAC, y lo que va a hacer es la activación de esas caspasas y finalmente nos va a llevar a una apoptosis. Aquí eso también nos lo explicaron ayer, que es la vía, que la apoptosis puede ser o por dos diferentes vías, puede ser por la vía mitocondrial, que es la intrínseca, y puede ser la vía receptora de la muerte, que es extrínseca. Aquí lo que va a necesitar es un receptor, aquí es lo que va a causar es una lesión celular, pero con esta imagen lo que quiero que veamos es que las dos van a llegar a un factor común, que es las caspasas ejecutoras, y que finalmente se va a ver pues la apoptosis. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, esto está muy bueno. No voy a volver a dictar clase. Ustedes son mejores que yo, pongan mejor ustedes. Vean, temas muy de la vida. Muy bien. Tatiana, a ver, ¿usted qué aprendió? Debe saber mucho de apoptosis, pero para su ejercicio médico.
Para mi ¿A qué? ejercicio, A su ejercicio médico, para la vida, ¿qué aprendió? Que la apoptosis era un tema, o que la apoptosis la acompaña día a día. que la apoptosis es algo natural, como les dije ayer, y que definitivamente le tenemos mucho miedo a esa palabra, muerte, pero muchas veces miren que es necesaria. Muy bien. ¿Algún otro estudiante, por favor, para que yo creo que sigue Reiner, ¿cierto? A ver, algún otro estudiante, Valentina, por favor, dime tu opinión, o Melissa, María José, Juan Camilo, no. Deme su opinión sobre las exposiciones, Sebastián, dime. Marjorie, Por ejemplo, Luisa, en cuanto deme yo tus opiniones. personalmente, De las tres en opiniones, cuanto, de las tres exposiciones. por ejemplo, en cuanto a la apoptosis, a mí me parece, pues yo la verdad, profe, no le voy a decir mentiras, o sea, yo la verdad veía la muerte como algo tan diferente como ya pues nos los ha pintado usted en cuanto a la biología, porque, por ejemplo, ya nos podemos dar de cuenta que, o sea, aunque la apoptosis quiere decir muerte, ella también de alguna forma nos brinda vida, o sea, sin la apoptosis no vamos a poder, o sea, ya esa apoptosis nos permite que esa otra célula que viene pueda proliferar. Entonces, la misma apoptosis, que significa muerte, se puede interpretar como vida. Muy bien. Y Te dio golpes el tema ayer, ¿cierto? sí, profe, porque pues es que era como yo les decía, se supone que llega un paciente y pues uno trata de salvarlo, pero el cuerpo le está diciendo que no, que ya su ciclo de vida se acabó, entonces uno queda como, pues entonces, ahí qué pasa, o sea. Va y atiende a la del embarazo que van a hacer el niño. Sí, profe, yo por ejemplo me refería, por ejemplo, a como, pues no sé, por ejemplo, a las personas que ya llegan como muy mal, que pues se trata de hacerlo mejor como para salvarlo, pero ya, o sea, ya en ese caso uno ya diría, no es que ya, o sea, ya el cuerpo le está diciendo, ya usted cumplió su ciclo de vida, usted se tiene que ir, pero, o sea, el médico sigue ahí dándole y dándole hasta que ya, o sea, agote hasta todos los recursos. Entonces uno entra como ahí en esa discusión porque se supone que entonces uno tiene su ciclo de vida, su tiempo, sí, pues como su cronómetro ahí desde que nace, pero cuando ya llega la hora, como que siguen prolongando ese tiempo sabiendo que era su cronómetro biológico. Muy bien. María José. Sí, profe. Pues, profe, yo quería decir algo como... De las tres exposiciones, de las Sí, tres, de una a la que quiera. pues la verdad, desde que empezó la exposición, cada vez quedo como más sorprendida porque pues siento que antes no solo yo, sino que todos teníamos un concepto demasiado pobre, pensando que solamente un olor era un simple sentimiento, más no que iba a activar algo en nuestro cuerpo. Pero pues a medida que va pasando las exposiciones, como más impresionada me quedo de que prácticamente nuestro cuerpo es un mundo diferente, donde lo podemos diferenciar con personas que habitan en él, como que las personas son los macrófagos, de que por ejemplo, lo de la apoptosis, que ayer se mencionó el tema de los árboles que están en otoño, eso lo diferencio pues mucho como con el cuerpo, de que las hojas son esas células que mueren y que pues que las personas que recogen las hojas cuando hay demasiadas por montón en lugares, son las personas que recogen esas hojas para que pues no se vea en gran cantidad y en este caso sería como los macrófagos los que hacen esa labor. Entonces cada vez como que pues como que pienso más de lo normal. No, pero eso está muy bien. Lo que pasa no es que piense más de lo normal, sino que usted está comenzando a aterrizar y a comprender su cuerpo como lo que usted ve en el entorno. Es que no es otra cosa. Es que todo lo que usted ve afuera con sus cinco sentidos, las carreteras, las calles, las casas, la gente, las canchas, los carros, el metro, los aviones, todo, con la forma como vivimos las personas, las comunidades, las poblaciones, cómo nos comportamos, cómo nos abrazamos, cómo peleamos, cómo nos matamos, cómo nos adoramos, cómo trabajamos cooperativamente, todo es una inspiración del cuerpo. Entonces, a mí me parece muy sorprendente porque hay personas que les encanta dar cátedra de la afuera, del barrio, de la comunidad, de la iglesia, todo. Pero si usted
que ese estudiante de medicina se permite obedecerme y llevar todo eso que cree conocer por fuera, lo llevas a la célula. Usted se vuelve un as, muchacho. Le juro que usted se vuelve la persona más exitosa del mundo, porque usted entendió que la vida es una sola cosa. Simplemente hay que cambiarle el protagonista. Hay que cambiarle el protagonista. Que las autopistas, que son un montón, profe, pero usted cómo va a comparar eso con la célula. Obvio que se puede comparar las autopistas sanguíneas con los carros que son las proteínas. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. La vida social, la vida cultural, la vida familiar, la vida íntima como usted la vive, no es más que una evocación. No olvide esa palabra tan hermosa. María José, la vida es una evocación de su cuerpo, de cómo viven adentro. Todo adentro tiene cargos, tiene funciones, hay peleas, hay amor, hay encuentros, todo, absolutamente todo. Cuando usted, lástima, digo, ayer les decía muy triste, lástima que mi curso sea tan cortico. Si mi curso hubiese podido estar en 3 semestres, por ejemplo, si mi curso hubiese estado repartido, si hubiese tenido siquiera o 2 semestres, si yo pudiera ver señalización y apoptosis en un solo semestre, que fuera un tema solamente de un semestre, que se llamara Biología 2. Les digo, muchachos, que, vea, haríamos cosas en señalización, todo lo que a usted se le ocurriera exponer. Profe, yo quiero exponer cómo se señaliza esto, cómo comienza a señalizar el cáncer. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero estoy en un curso donde todo es muy limitado y que antes, cuando yo me pongo triste y me enojo con ustedes, yo digo, los muchachos son muy desconsiderados, son absolutamente desconsiderados. No entienden la labor que yo estoy construyendo para llevarlos a entender su cuerpo, porque eso, se los juro que en ningún semestre lo van a volver a ver. La conexión que yo hago de la vida misma, de la sociedad, de la naturaleza, de la geopolítica, de la religión, la manera como yo articulo con mi vida, con mis células, eso ustedes no lo van a volver a ver. Entonces me da mucha tristeza cuando yo los veo como tan parcos, como eso está muy duro, profe, tan duro, tan duro. Yo digo, esta gente no va a comprender. Ayer, de hecho, la misma clase de apoptosis me dio un muy buen ejemplo, porque todas mis clases son diferentes. Ayer tal vez estaba muy inspirada y cogí el tema y logré conectarlo y darles duro a todos porque la vida no es fácil. Entonces, no, usted gana porque es que la profesora es muy suave. No, hay que llevarlos a contextos auténticos de la vida duros para que pueda aprender. No como decían en la de Antioquia, es que la letra entra con sangre, tampoco porque nos daba muy duro. Pero yo les doy lo que yo aprendí, la exigencia. Ahí van poquito a poco. Muy bien, Melissa termina y sigue Breiner, termina también. Breiner, Melissa termina el concepto. De verdad, me gustó mucho la clase de hoy, me gustó bastante. Veo que las exposiciones están dando muy buen resultado. Vamos a seguir haciéndolas y también espero que no sean los mismos que participen, sino más, porque se les ve el trabajo y la disciplina. Melissa, por favor, termina. Sí, profe, yo iba a decir que lo que pues me ha parecido pues como lo más chévere de las 3 exposiciones que han pasado es que uno lo puede relacionar como, pues es que realmente todo en biología uno lo puede relacionar con la vida diaria. Y no, pues también lo que usted decía de que cómo funciona nuestro cuerpo, funciona, por ejemplo, pues usted lo puede relacionar con una calle, con todo. Y me imagino que así también debe funcionar, por ejemplo, el universo, o sea, como que todo es un sistema. Y quería decir que, por ejemplo, pues hubo una exposición que me gustó mucho, que fue porque en el colegio yo tenía una compañera que tenía disforia de género. Y, venga, por ejemplo... Pero aquí nos van a aclarar quién era su compañera. Sí tenía disforia de género, porque la disforia de género es para los transexuales. Sí. O sea, ella nació con un cuerpo femenino, pero tenía un sexo cerebral masculino. Sí. Melissa. Sí, profe. Bueno, y por ejemplo, ella nos contaba, pues, por ejemplo, desde la parte cultural, todo el rechazo, pues, que ha sentido a lo largo de su vida. Entonces también eso me pone a pensar como que, pues, culturalmente estamos como muy atrasados, porque, o sea, es algo biológico. Entonces me puso a pensar. Entonces, ¿te dio mucho pesar de tu compañerita? Pues sí. Sí.
Sí, porque los de disforia de género son personas muy tristes y muy solas, aunque aparentemente uno vea que están logrando cosas, son unas personas muy solas porque han sentido un rechazo muy, muy, muy grande desde pequeñitos, desde la misma casa. Hay gente incluso que comenta atropellos, muy triste, atropellos, golpes, hasta violaciones de tíos. Ay, no, muchachos, eso es tan triste, pero eso es biología. Son cosas muy tristes que uno dice, estos humanos pues se creen la última Coca-Colita en el desierto, no sabiendo que son unos pobres entumidos ahí, llenos de soledad, de tristeza, de angustia, en vez de aflorarla en mis clases y tratar de aprender, porque acuérdense la frase que yo les coloqué el primer día, si los conocimientos que usted está adquiriendo no le sirven para cambiar algunos comportamientos y algunas conductas de su vida, usted habrá perdido el tiempo y la plata. El conocimiento es para cambiar sus conductas, sus comportamientos y forjarse en una sociedad un poco más tranquila y donde usted aprenda a respetar a su paciente tal cual es, porque le van a llegar pacientes de todo tipo, le van a llegar pacientes hasta con gonorrea, le llega a usted el primer paciente con gonorrea, ¿usted qué va a hacer? ¡Ay, no gas! Usted, mejor dicho, los médicos sí que, yo no sé por qué son tan ególatras, yo no me explico, pero yo creo que ustedes ya aprendieron. Termine, Breiner. Breiner. Listo. Listo, profe, ya voy a compartir pantalla. Profe, yo quiero preguntar algo. ¿Debo de enviarte también preguntas o esas ya las tienes? Profe, ¿estás viendo mi presentación? Sí, todos los que han expuesto me mandan día 2 preguntas. Listo, los muchachos, las muchachas, y usted, Tatiana, me manda 2 preguntas moleculares. Listo. Acuérdense, así como yo las hago, que cuento el cuentecito, puedo hacer metafórica, pero las respuestas son moleculares. Listo. No quiero decir pues que se inspire como yo, pero que te dan buenas, pues preguntas buenas. Vaya haciéndolas y me las manda. Breiner, bien pueda. Bueno, compañeros, profe, espero que estén teniendo pues un excelente día. Yo hoy les vengo a hablar sobre las células natural killer y los linfocitos T en nuestro organismo. Para nivel general, quiero decir como algo de los componentes de la sangre. Sabemos las funciones principales son el transporte, regulación y la defensa. Estas células pertenecen al grupo de los glóbulos blancos, que son células del sistema inmunitario y que ayudan a combatir infecciones o un tipo de agentes como patógenos. Listo. Tenemos como un significado de qué son y para qué sirven. Tenemos que las células natural killer se encuentran absolutamente en todo el cuerpo humano. Las conocemos, por así decirlo, en el bajo mundo como las asesinas naturales o células asesinas. ¿Por qué se le conoce como este nombre? Por la capacidad que tienen de toxicidad y porque realmente atacan demasiado fuerte a las células patógenas. En este quería hacer en especial un punto de una analogía. Podemos comparar perfectamente, pero en una manera constructiva, a este tipo de células, por decir las células natural killer y los linfocitos, son al cuerpo humano como lo es un ejército, un país. ¿Por qué? Porque se encarga de proteger, de estar pendiente en las fronteras, de que ningún intruso, ninguna persona que quiera realizar un daño pueda ingresar a la célula y en el caso de lograr ingresar, poderlo neutralizar de la mejor manera. Entonces lo podremos entender con este tipo de analogía. Excelente analogía. Efectivamente, yo te hago un aportecito ahí pequeño, yo no les he interrumpido, pero es que, sinceramente, muchachos, el tema de ayer, eso yo no sé, a mí me hierve la sangre cuando lo voy a exponer, pero de la alegría. Les confieso honestamente que el tema de apoptosis, si yo pudiese hacer una maestría solo en apoptosis, la haría, muchachos. A mí la apoptosis es un tema que no sé, eso me transforma, me pone sentimental, me da alegría, es que es un proceso tan absolutamente hermoso
Y el sistema inmune es definitivo, perdón, las fuerzas militares, las fuerzas navales y las fuerzas armadas son una evocación del sistema inmune. Ellos no saben, pero son una evocación, porque los unos hacen esto, el año entrante que van en inmunología, van a ver cómo los linfocitos se llaman, es que los presentadores de antígenos. Ellos presentan, los otros yo no sé para dónde van, los otros yo no sé. Tatiana ya vio inmunología. Tatiana, ¿ya viste inmunología? No, señora, no he visto Bueno, inmunología. Dios quiera que el año entrante que estén en inmunología me recuerden bastante, porque definitivamente son todas las fuerzas militares, navales, el ejército, la policía, el SMART, son, mejor dicho, son la evocación del sistema inmunológico. Muy bien, la analogía que hiciste, Breiner, eso es, son las asesinas, así se les llama. Bien puede. Sí, señora, por eso lo dije, pues, de que era una forma constructiva, porque, bueno, pues la policía y todos los medios públicos y eso se encargan de proteger, entonces por eso lo quería hacer de manera constructiva. Se encuentran en nuestro organismo, por así decirlo, 24/7, no es que solamente, bueno, se van a activar y eso, no, están en todo nuestro torrente sanguíneo y están pendientes, pues, de que en cualquier momento, si llega una célula patógena, por así decirlo, porque, pues, llamarla célula tumoral o tumorosa, pues suena como realmente un poquito feo. Tengo un ejemplo de este tipo de células, tengo 3 ejemplos, un melanoma, que son las células patógenas de la piel, cancerígenas, tengo linfoma, que se centra como tal en el sistema linfático, y el bacilionoma, que es un cáncer en las células basales. Tenemos, por decir, los que son los linfocitos T, que son creados en la médula ósea, se liberan al igual que la célula natural killer por todo el torrente sanguíneo y por todo el sistema, pues, linfático. ¿Por qué se le conoce el linfocito T? Porque su maduración y todo su proceso evolutivo se lleva a cabo en el timo. Bueno, las células, aquí, ¿por qué puse esas imágenes? Porque son imágenes de peligro, de toxicidad, de que entra en una zona peligrosa, en una zona que puede crear un caos a nivel celular impactante. Entonces entendemos de que las células natural killer van muy de la mano de los linfocitos. Hay un linfocito muy característico y se llama linfocito linfocito T CD8, cuya función principal, junto al primero que es la célula natural killer, es realizar un ataque en simultáneo. ¿Cómo se realiza un ataque en simultáneo? Debido a su receptor de membrana, mediante el reconocimiento de unas proteínas tumorales. Acá tengo una imagen, pues, que me parece muy chévere. Tenemos en la primera, en la parte superior izquierda, el linfocito T, tenemos el receptor de antígeno que se va a juntar al receptor tumoral. Una característica principal, y es que las células, pues, tumorales presentan proteínas que se encuentran en el citoplasma, también las presentan en la membrana. Entonces, entrando a su receptor de membrana, mediante el reconocimiento de las proteínas tumorales, encontramos que se sintetizan, pues, en la parte interior y, por así decirlo, se pueden expresar. Se encuentran en un complejo, este es un complejo, pues, creo yo, súper importante, se llama el complejo de histocompatibilidad tipo 1, o algunos patólogos también lo conocen como complejo mayor de histocompatibilidad, que es un complejo que encontramos en las membranas celulares de estas células patógenas. Estos, cuando son identificados por el linfocito TSD8, quien activa, ¿qué hace? Activa una citotoxicidad, entendemos por citotoxicidad como un agente. Es un agente que tiene la capacidad de crear daño, sí, que tiene la capacidad de deformar. De citotoxicidad es un ligando, acuérdense, son los ligandos. Entonces ese ligando se vuelve citotóxico y comienza a buscar el receptor para disparar. Recuerden, es un ligando, ¿listo? Sí, señora. Entonces lo entendemos de que es un ligando que presenta, o sea, tiene la capacidad de generar daño en la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Por así decirlo, cuando mata la célula es porque realiza un proceso, o sea,
que se llama citolisis. La citolisis es una imagen que tengo acá en la parte inferior, es pues una imagen muy bonita porque es sacado en microscopio electrónico. Vemos como la célula natural killer acá, son el color rojo, vemos la célula cancerógena, cómo realiza su proceso de citolisis, que hace romper a la célula, lo que hace es descomponer su membrana, pierde el material genético debido a que destruye completamente el núcleo, se descompone por completo, daña obviamente el citoesqueleto y produce una interacción. Cuando no se produce esto también es porque el linfocito y tanto la célula natural killer inducen a la apoptosis con la ayuda de, como lo dijo la profesora ayer, de unos ligandos que se llama el FAX. Este ligando, o también se le conoce como el apoclase 1, que se va a unir a una caspasa, que es la caspasa 9. Tenemos algo muy importante y es que es una vía extrínseca. Entonces acá vemos en la imagen superior y superior derecha los receptores. Hay algo súper importante y es que estos receptores tienen una característica principal, porque entonces, bueno, nosotros podemos decir, entonces, bueno, entonces si yo tengo una célula buena, ¿por qué no? Pues, ¿cómo me va a atacar la célula buena si se encarga pues en dañar estos tejidos? Y es que las células sanas apagan o inhiben a las células natural killer cuando éstas intentan ingresar al mismo complejo de histocompatibilidad clase 1. Lo que hace es inhibir a la célula y que no la ataque porque realmente está buena. Acá tenemos algunas de las características del ligando que les decía, que es el que se activa en el momento de la apoptosis, que es el ligando FAX, que va a iniciar a activar la caspasa clase 1. Estas son algunas de las funciones que posee a nivel general. Listo, profe. También muy buena. A ver, Brainer, ¿usted qué aprendió? Profe, ahora sí, un resumen. Mira, yo entendía la muerte más que todo como un proceso pues, que me daba miedo, por así decirlo. Pero yo decía, bueno, yo soy alguien de que digo de que en el momento de morirme me gustaría pues donar mis órganos, porque de nada me sirve yo llevarme y que esos órganos se pudran en 2, 3 días, ¿cierto? Bacano uno ayudar a las personas de esa manera. Entonces yo entendía la muerte, un proceso que me daba relativamente miedo, pero yo no entendía de que ocurrían procesos en mi cuerpo día a día, de que se me van muriendo células, de que a nivel que voy teniendo una infección, se me va dando una escamación y eso, yo iba perdiendo células y que se me iban muriendo a través de un proceso de apoptosis. Entonces es un proceso muy bonito porque realmente nos ayuda como a trascender. Ahí volvemos a tocar el tema de la termodinámica, a trascender en el tiempo, porque sí, podemos ayudar a muchos organismos, podemos quedar, esa energía de nuestro cuerpo no se va a quedar en un cuerpo inerte ahí guardado en un cajón, no. Vamos a durar y a permanecer en el tiempo, que es lo más importante. Sí, señor. Por eso, de alguna manera, hay cosas en las que yo pienso mucho, demasiado, que no tengo cómo demostrarlas, porque definitivamente no me he muerto, no tengo cómo demostrarlas, pero soy muy termodinámica, no soy experta en termodinámica, muchachos, qué pena con un físico experto en termodinámica, yo soy una simple gomosa de la primera y la segunda ley, con eso entendí mi vida, con eso logré en parte dejar muchos de mis temores. Les cuento aquí oficialmente, yo también como ustedes en sus épocas y de pronto un poquito ya más madurita también tenía muchos temores, demasiados temores de que entonces cuando uno se va, ¿qué se va? ¿Para dónde se va? ¿Cómo se va? ¿Qué deja? ¿Qué no deja? ¿Por qué la gente sufre tanto cuando alguien se muere? Eran los mismos temores de ustedes, solo que yo les rebaso pues en edad la cantidad de años que ustedes quieran. Pero entonces me gustó mucho cuando comencé a acercarme a buscar esas respuestas, porque hay que tratar de darle un poquito de tranquilidad al alma. Cuando comencé a buscar esas respuestas sobre el sufrimiento derivado de la muerte, y comencé a encontrarme con las leyes de la termodinámica, me senté a reírme. Y yo, qué ignorancia la de los seres humanos, por Dios. Nosotros sí somos ignorantes y como sufrimos por ser tan ignorantes. Claro, una primera ley de la termodinámica nos la enseñaron en bachillerato, pero nunca nos dijeron para qué era.
No, es que la energía no se destruye, sino que se transforma. Nunca me dijeron que yo era energía. Nunca me dijeron que yo era materia orgánica. A mí nunca me dijeron eso hasta que yo estudié en la universidad. O sea que la gente de a pie no sabe qué es eso. La gente de a pie que sufra. Dirán que sufran para que no estudien. ¿Cierto? Y la segunda, sobre todo esa segunda ley, que es todo tiende al caos, la de la entropía, entonces es muy diciente porque si todo tiende al caos, ¿cuándo habrá paz? Es la pregunta que me he hecho. Si todos los sistemas biológicos y no biológicos tienden al caos a medida que se crece, es decir, si la población crece hay caos, si las autopistas crecen hay caos, si las ciudades crecen hay caos, y es la verdad. Usted está tranquilo cuando está chiquito, pero cuando a medida que va creciendo y va viendo el mundo, cómo va creciendo las urbanizaciones, las industrias, la producción automotriz, vamos abriendo terrenos y caminos por la selva, a medida que vamos creciendo, en todo este tipo de crecimiento en general, eso genera caos. Usted lo vive, usted todos los días vive en el caos, la autopista, qué pereza, la moto, vea, el taco, vea, el bus, vea, el metro, vea, se varón, todo el día está en caos. Y yo digo, oiga, entonces realmente esto es termodinámica. En medio del caos yo puedo transformarme, porque soy energía, yo no voy a morir, yo me voy a transformar en unos alimentos para un montón de reinos de la naturaleza que me necesitan, así como yo tomo de ellos. Entonces comienza uno como a adquirir cierto tipo de identidad. ¿Cuál es mi función y mi papel y mi rol en este planeta? Es pelear, es trabajar, es progresar, es amar, es tener hijos. ¿Cuál es mi función? Cuando usted comienza a encontrar su identidad y su función en términos de conceptos o de herramientas de las ciencias naturales, uno comienza a sentirse un poquito más tranquilo porque ya no hay más cosas que buscar. Hay cosas que simplemente son de la naturaleza y a la naturaleza se las debemos. Entonces uno dice, listo, cuando sea pues, cuando sea. Muy bien. Bueno, preguntas del grupo. Todavía tenemos 15 minuticos, preguntas. Recuerde que los martes son de asesorías. Preguntas no solamente, aportes también. Aportes, preguntas, aportes. Breiner, por favor, me manda las diapositivas y 2 preguntas tipo selección múltiple con 4 respuestas. Tienes punto 5. Todos los que pusieron hoy tienen punto 5, más los 2 de la semana pasada, ya. ¿Listo? Muy bien. Conversación, no sé. Julián no está por ahí, Julián no viene hoy. Conversación, me gusta Julián porque Julián es como todo filosófico también, entonces pone como tema, ¿por qué no hablamos cositas en estos 20 minuticos aquí? Profe. Marjorie. Sí, profe, pues, profe, yo Marjorie, pregunto. Bueno, primero, ¿quién va? Marjorie. Sí, creo. O no sé si Estefan. No, profe, estoy para decirte que todavía faltaba mi exposición. Ya, porque como ya vi 6 estudiantes, hazle entonces. Listo, profe. Listo. Muy bien, tú también me envías las diapositivas y 2 preguntas, ¿listo? Bueno. Sí. Eran 7, espere, 7, entonces eran las 2 primeras, las niñas, los 2 muchachos eran 4, Tatiana 5, Breiner 6, sí, eran 7, listo, Stephanie, dale. ¿Estás viendo las diapositivas? No, todavía no, están cargando. Bueno. Ya. Listo. Bueno, yo les hablaré de la proteína P53. Mi nombre es Stephanie Zapata Martínez. Para comenzar, la proteína P53 es un gen supresor de tumores y también se le llama guardián del genoma. Este gen, como dato curioso, fue descubierto en 1979, cuando estaban buscando un mecanismo por el cual el poliomavirus CB40 inducía una transformación en las células. Entonces, cuando estaban estudiándolo, descubrieron una nueva proteína
que era la proteína P53, que estaba unida a su gen correspondiente, y la nombraron P53 ya que la masa de esta proteína es de 53 kilodaltons. Y lo más curioso es que fue considerada primero durante una década como un oncogen, o sea, un gen que contribuye y participa en el crecimiento anormal de la célula y que contribuye al desarrollo del cáncer. Y esto fue porque exactamente esa P53, esa proteína P53 que encontraron, estaba mutada. Entonces, por eso lo que veían ahí era que desarrollaba más el crecimiento celular anormal. Esta proteína normal, esta proteína está localizada en este gen está localizado en el cromosoma 17 y este codifica la proteína de 53 kilodaltons y ayuda a mantener el control sobre el ciclo celular. Y la proteína está localizada en el núcleo. Entonces las dos, tanto la del gen como la proteína P53, contribuyen a la decisión entre si reparan una célula que tiene un daño o ya la inducen. Te voy a hacer una pregunta, Geraldine, porque la semana entrante comenzamos ácido nucleico. O sea, estás anticipada. Vamos a ver. Tienes que estar preparada para la semana entrante, que son ácidos nucleicos, replicaciones, genes. O sea, estás hablando ya de los genes. El gen, yo te voy a soportar un poquitico ahí. Los genes son las estructuras de información genética llamada, las letras del libro llamado ADN. Nosotros tenemos 25.000 genes que están ahí en las hebras de ADN metidos, ahí están, ¿cierto? Son 25.000 genes. Entonces, ese gen, esos genes, pero en particular, pues todos los genes, pero como estamos hablando de uno en particular, un gen, para que pueda expresarse en proteínas, se tiene que transcribir a un ARN mensajero. Ese ARN mensajero lleva toda la secuencia de nucleótidos que en el ribosoma tienen que ser traducidos a aminoácidos y formar una proteína. Para que les quede claro de la forma más básica, el gen P53 el gen P53 se transcribe a un ARN mensajero y ese ARN mensajero es traducido en los ribosomas para producir la proteína P53. ¿Listo? Ahí es donde decimos que las proteínas son la expresión génica del ADN. El gen es el verbo. Las proteínas es la carne. El verbo se hace carne. ¿Cómo? Pasando de gen a proteínas. Esta proteína P53 está en el núcleo. Ella lo dijo muy bien, está en el núcleo. Ahí es donde le digo yo a Estefanía, ¿dónde se sintetizó? ¿En los ribosomas de dónde? En los ribosomas de la membrana nuclear, de la membrana mitocondrial, del RER o del citoplasma. Se sintetizó en los ribosomas de donde, recuerda que los ribosomas tienen 4 sitios, y porque dentro del núcleo no hay ribosomas, dentro del núcleo no hay ribosomas. Entonces es muy bueno que ya tengas claro una proteína en el núcleo. Ay, hijo de madre, ¿dónde se sintetizó? ¿En los ribosomas de dónde? En los ribosomas de la membrana nuclear. ¿Listo? Sí, profe. Eso era lo que te quería decir, porque la semana entrante esto se pone candente. Entonces ya no se te olvide. ¿Listo? Sigue. Claro, profe. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo normalmente cómo se une la proteína P53 al ADN. Esto se da ya que la proteína P53 recibe señales que conducen a como su actividad y están asociadas principalmente a que hay una señalización que es porque hay un estrés celular, como que dañamos el ADN con radiaciones, radiaciones ultra ionizantes o por rayos UV. Entonces, pues ese es un ejemplo de cómo entonces se activa la proteína P53. Espérame, te voy a muy buena la exposición. De pronto, termínala hoy y la repetimos la semana entrante cuando ya tengas más concepto. La vas a volver a repetir. El ADN, cuando ya dice radiaciones, está expuesto a radiaciones, claro. Eso se llaman mutaciones. Yo estoy expuesta a radiaciones, claro, todo el día chupo sol, profe. Yo vivo en la costa y trabajo recibiendo sol, radiaciones ultravioletas o radiaciones ionizantes del microondas.
Profe, yo produzco radicales libres en el proceso de respiración celular que me dañan el ADN. Muy bien. Profe, yo tomo medicamentos, o mi mamá toma medicamentos, mi tío toma medicamentos, los de quimio, ¿qué? ¿Cómo llaman los medicamentos de terapia? De los de quimioterapia. Drogas, no sé, yo lo encontré como drogas quimioterapéuticas. Eso, sí, fármacos quimioterapéuticos. Entonces, mire que yo también estoy expuesta a eso. No es que yo me muté porque yo todo el día tengo mutaciones. Eso, todo el día tengo mutaciones a mi ADN. Ahora sí, el guardián del genoma la repara, como lo va a decir ella. Entonces, como dijo la profe, todo el día vamos a tener como mutaciones. Entonces, lo que hace es que el P53 se une al ADN y esta unión me va a estimular otro gen que se llama el P21 y este gen va a interactuar con la proteína que es la CDK2, que es la quinasa dependiente de ciclina 2. Esta unión entre todas estas cosas interviene en el proceso para que pueda la célula mutada, por decirlo así, no iniciar un crecimiento exponencial y que se siga dividiendo. Entonces ya lo que podemos ver aquí es que normalmente tenemos el gen 53 en el cromosoma 17 y como dijo la profe, ya hay una serie de indicaciones que ya hacen que se convierta en proteína 53. Lo que pasa es que ya hay una mutación que puede ser, por ejemplo, las radiaciones UV y que estas radiaciones, el gen ya no pueda unirse. No puede ser reparado. Exactamente. El genoma repara, el P53 repara. Muy bien. Lo que hace es que no pueda ser reparado y como este no puede ser reparado, no hay una unión entre el gen 53 y el ADN, lo que hace que tampoco se vaya a llamar al gen P21 y que tampoco vaya a haber una interacción con la quinasa dependiente de ciclina 2. Lo que hace esto, por ejemplo, algo muy interesante que encontré es que hay virus que también han evolucionado para que desactiven a este gen 53. Por ejemplo, también sería el virus del papiloma humano, que causa el cáncer cervical. Este gen ha evolucionado tanto que puede como inhibir todas las operaciones que hace el gen P53. Entonces, lo que va a pasar es como el gen 53 no se puede unir al ADN, no hay una reparación de esa célula y esta célula ya no va a ser como resistente a los mecanismos de apoptosis y va a seguir, comienza una división incontrolada, lo que va a causar de que varias células también vayan a tener esta división descontrolada y ya me va a causar como tumores. Bueno, y también les quiero decir que la mayoría de estas mutaciones son adquiridas, como puede ser por virus que evolucionan y que lo puedan inhibir, o por las radiaciones UV o por radiaciones ionizantes. Pero también hay como ya mutaciones que pueden ser por la línea germinal, que es decir, que son mutaciones que vienen ya de una mutación tanto del cromosoma, entonces esto causa que se pueda transmitir de generación en generación, ya que este gen mutado sería de una forma autosómica dominante, es decir, que si uno de los padres, por ejemplo, tiene un gen mutado, ya hay probabilidades de que si van a tener hijos, en un 50% de los embarazos, estos vayan a tener este problema en el gen P53, lo que causa de que no las personas cuando ya van a recibir, por ejemplo, señales de mutaciones como pueden ser rayos UV o que puedan tener un acercamiento a los fármacos que dijo la profesora de quimioterapéuticos, entonces esas personas que ya tienen esta alteración germinal
no van a tener un funcionamiento normal de que el gen P53 y se una al ADN y que haga esta reparación, sino que ya van a estar más predispuestos a que puedan tener más tumores y más apariciones de estas malignas. Y esta mutación es muy presente en un síndrome, que es el síndrome de Li-Fraumeni, que lo que se ha investigado es que exactamente tienen esta mutación en el gen 53, lo que los hace que puedan tener cáncer de seno o leucemias, tumores en cerebro o osteosarcomas. Y se calcula, pues esta es una información que yo encontré en el 2004, de que aproximadamente de los 6.5 millones, de casos de cánceres que estaban informados anualmente a nivel mundial, 2.4 millones ocurrían por mutaciones en el gen P53. Stephanie, mi doble pague, muy buena, muy buena. Y estas posiciones, el abrebocas, recuerde, diapositivas y 2 preguntas. Estas posiciones, el abrebocas para el tema de ácidos nucleicos 1 y para la exposición de cáncer 2. O sea que cuando ustedes me hablen de cáncer colorectal, me van a hablar de genes supresores de tumores, me van a hablar de protoncógenos y oncógenos. Impajaritablemente me tienen que hablar del gen P53 y la proteína TP53, del gen P21, me tienen que hablar de todo eso, de las ciclinas dependientes, porque, o de las ciclinas, las CDK, porque cuando tengan la exposición ya habremos terminado ciclo celular, y en ciclo celular se ven los centros de control del ciclo celular, donde el P53 actúa. Él transforma el ADN, es decir, lo repara. Cuando nosotros estamos mutados, antes de que la célula se divida, él lo repara y dice, sí, paremos un momentico en G0, reparemos esto, para que él pueda entrar a ciclo con un ADN rejuvenecido. Pero en el evento de que el ADN esté tan mutado, el P53 dice, no, mi hijo, por Dios, aquí no hay nada que hacer. Por favor, célula, vete a apoptosis. O sea, el P53 regula si el ciclo celular sigue porque se reparó el ADN o si el ciclo celular se para y la célula entra a apoptosis. Y hay unos medicamentos, y hay unos virus, y hay unas sustancias que inhiben al P53, entonces igual el cáncer se da, porque el P53 inhibido y engañado no puede hacer nada, entonces comienza una proliferación desasosegada de la situación y finalmente terminando los cánceres. Pero quien controla ahí es el gen P53 y tenemos también el gen supresores de tumores RAS, el RAS, que lo vamos a ver cuando terminemos y es parte de la exposición. Muchachos, muchas gracias. No sé, Estefanía, dime qué aprendiste. Bueno, profe, yo aprendí... ¿Te gustó la exposición? Hola, profe. ¿Te gustó mucho el tema? Mucho, demasiado, profe. Sí, porque pues podemos ir como viendo de que, por ejemplo, los cáncer no solamente son porque una célula, digámoslo así, tiene un defecto, sino que ya vienen varias como cadenas antes que también pueden estar inhibidas y que hacen que esta célula esté dañada. Y como podemos ver que cualquier persona y todos nosotros en cualquier momento estamos como expuestos a situaciones o a rayos UV o a medicamentos que tomemos que lo que hacen es que puedan inducir en nosotros estas situaciones. Muy bien. Stephanie, ¿tú crees en esta frase sociocultural, la que nos la impusieron desde que nacimos, con la que nos amenazan todos los días las macarras de la moral, como digo yo? El que las hace las paga. ¿Quién sabe usted cómo vivió? Que mire todas las enfermedades que tiene. ¿Tú crees en eso? ¿O tú crees que igual por epigenética, que son todas las influencias que tenemos del ambiente, tu familia puede ser muy sana y tú, por tus actividades normales, tú eres una niña muy sana, supremamente sana, eres hasta vegetariana, eres muy espiritual, muy carismática?
¿Tú crees que ser tan buena te salva de un cáncer? Pues no, yo creo que en cualquier situación podemos estar, como dijiste, muy sanos, podemos comer muy bien, podemos hacer mucho ejercicio, pero todos estamos expuestos. No es solamente decir que, es que esta persona se enfermó, porque claro, mire cómo vive. Que no sé qué, que miren. Exactamente. Entonces, no podemos, como, digámoslo así, juzgar por esa forma, sino que en todas las situaciones, tanto en el ambiente como por situaciones muy normales que estamos cercanos, nos pueden afectar. ¿Se dan cuenta? Que hasta en eso hacemos juicios. Una persona que ha sido bien tranquila, entonces ya no le dio cáncer porque como es tan callada. No le dio un cáncer porque como habla tanto. No le dio un cáncer porque como es tan brincona. No le dio un cáncer porque como yo no sé qué. O sea, ¿usted quién es? Es que eso es lo que yo me pregunto y el dolor que llevo en el alma. ¿Usted quién es para tirar la primera piedra, hombre? Es que ¿quién es usted? Usted no es nadie, por Dios. Usted es un amasijo de cuerdas y tendones con un genotipo absolutamente imperfecto y con una mente absolutamente retorcida, que usted no es nadie en este planeta ni para sojuzgar, ni para juzgar, ni para condenar, porque tan expuesto atmosféricamente, climáticamente y naturalmente está usted a todos los contaminantes de la tierra, como está el cura, el político, el corrupto, el que está en la cárcel, el que ama, el niño bueno, la niña que estudia, los vegetarianos, los veganos, los mames, todos, hasta los animales, todos. Entonces, cuando uno empieza a comprender ese tipo de situación, que hay contextos y que hay signos de la naturaleza y absolutamente incomprensibles, usted lo uno que tiene que hacer es bajar la cabeza y honrar a la naturaleza. Eso es lo que se llama los aspectos epigenéticos. No, es que yo nací con una predisposición al cáncer, puede que no, pero el lugar donde vive, en el centro de Medellín, la comida que usted come, los hábitos alimenticios, la cultura alimenticia, la cultura social, el desempeño que usted tenga, usted está expuesta si toma agua. Porque es que, ¿a qué voy con eso? Porque el siglo XXI se nos dio a que nosotros somos los jueces de la vida de los demás. Es que usted está así porque está así, usted está así porque está así, usted... Y yo me pongo a ver cómo somos de ignorantes. Pues no tenemos ni siquiera el text para seguir y determinar qué tiene esa persona. No lo tenemos. Por favor, le vamos bajando al juicio. Por favor, le vamos bajando a la condena. Por favor, vamos abriendo las mentes al conocimiento. Por favor, ya sabemos que hay un sustrato molecular que es el responsable de todo lo que nos está ocurriendo y que usted no lo conoce, o sea que no hable tanto popó. Listo. Y sabemos que la profesora tiene un buen conocimiento de que el Dios de ella es bioquímico. Es la única manera de yo entenderlo. Pues a mí me tuvo que haber hecho un bioquímico. Un bioquímico. Sépanlo, el mío es bioquímico, porque sabía mitocondrias ni más faltaba. No me diga, pues, no demeritemos el conocimiento de mi creador, porque tenía que ser bioquímico. Ese man sabía de bioquímica, de biomoléculas, de colesterol, de triglicéridos, de genética, un ADN lleno de información. Tenía que saber, porque, o si no me creó a punta de qué. Ahí está. Eso es lo que yo creo. Y uno es lo que se cree. El mío tenía que ser tanto bioquímica, sí señora María Eugenia, ¿no? Que por eso le puse esto. Oiga, usted cuando me hizo mujer, ¿sabía de estrógenos? Claro, mi amor, me dice cada rato, claro. Yo sabía de estrógenos y sabía de ciclos menstruales y sabía de reproducción. Claro, entonces es un sabio, es el maestro de maestros. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el jueves, actividad evaluativa y sustentación. Actividad evaluativa y sustentación. Por favor, me mandan las exposiciones, me mandan las preguntas, actividad evaluativa y exposición. La semana entrante descansan de actividad evaluativa, obviamente descansan, porque el tema es bastante largo. Por favor, el taller que les envié esta semana, háganlo muy bien y a conciencia, porque vamos a entrar a procesos de los ácidos nucleicos. Yo sé que muchos han visto replicación, pero no saben para qué sirve eso. Yo sé que muchos ganaron replicación hasta con 5, pero no saben para qué sirve eso. Si la replicación no sirve para usted entender que sus células las tiene duplicadas y que usted se va a reproducir, apague y vámonos. Nos vemos el jueves a las 7 de la mañana. Mil gracias, hasta luego. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Muchas gracias a los expositores. Gracias. Profe, ¿el jueves es evaluativa o es argumentativa?
No, eso es argumentativo, Ah. no, la evaluativa es a la sexta semana, perdón, Muchas gracias, cuando se profe. acabe el segundo momento. Y el segundo momento acaba en la semana 2, o sea que hay tema, pueden ser hasta 100 preguntas de actividad evaluativa. Yo no sé, son muchos temas. Hasta es que imaginen que apenas vamos en la séptima semana y son 12 semanas para hacer un examen. Yo no sé, muchachos. Por eso es que hay que hacer los talleres y hay que asistir a las actividades argumentativas. Mire que cada semana hay. ¿Qué hay? Y no se podría, como digamos, hacer partir como en dos los temas, hacer un examen de, pues como dividirlo. Yo no sé, porque yo ya pasé la programación, eso fue muy estricto. Antes, acuerden que no habían evaluaciones. Ah, bueno, profe. Eso es una directriz de la universidad y yo no, de hecho yo no quería que se hicieran evaluaciones, pero ya tocan las 12 semanas, muchachos, a trabajar mucho, estudiar mucho, igual Marjorie, anímate a hacer exposiciones, mira todo lo que aprende esta gente haciendo exposiciones, es que yo no sí, sé. profe, es que yo ahorita pues iba a dar como una reflexión, pero pues la compañía tiene que saber. No, pero la puede dar. Pero espere, yo no sé cómo se les ocurrió decir a ustedes que no los llamara a participar. No sé cómo se les ocurrió decir. Eso es un acto de incapacidad y cobardía. Profe, no, es que yo no quiero hablar. Yo no sé. Yo dije, ellos mismos enterraron el cuchillo. Ustedes mismos enterraron el cuchillo. Se lo enterraron por miedo. Mire, estoy dando por semana 6 exposiciones. Pero como dijeron, no nos pregunten, entonces yo soy muy obediente. Porque yo de antemano sabía que ustedes mismos iban a morir por la boca. Por eso Profe, cedí yo. Espere, pero ¿cómo así si no tengo tema? ¿Cómo le voy a dar una exposición si no tengo tema? ¿Qué me va a decir? Bueno, sí, profe, pues, o sea, Vamos a ver analizando qué pues sale el como jueves, todo vamos a ver qué sale el jueves. El jueves de que hagamos la argumentación. Pero participan. Vamos a ver, deben salir siquiera otras 5 o 6 exposiciones. Entonces, yo sabía que no nos pregunte, profe, que nos morimos del miedo. Yo, tranquilo, no hay ningún problema, yo cedo. Pero sabía que ustedes iban a morir por la boca. Una experiencia de 25 años, yo por eso les cedo. Y yo, el que pide eso, yo se lo doy. Y porque yo sé que a la 8 ya me está diciendo, profe, necesito lo otro. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La experiencia no se improvisa. Por eso yo no me estreso ya. Bueno, muchachos, hasta el jueves. Chaolin. Hasta el jueves que voy para clase de 10. Chao. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, y gracias.